¿Podría una sola directiva del Kremlin acabar con siglos de confianza en la banca suiza? Imagina que, de la noche a la mañana, el mítico secreto suizo queda al descubierto, y los activos rusos salen a toda velocidad de Ginebra y Zúrich. No es ciencia ficción, es exactamente lo que estamos viendo hoy. En un movimiento sin precedentes, Putin ha firmado una orden para retirar de inmediato todos los activos rusos de la jurisdicción suiza y transferirlos a centros financieros de los BRICS. Y no se trata de cantidades menores. Hablamos de billones que huyen de las bóvedas alpinas, mientras las acciones de los principales bancos europeos caen en picado, perdiendo hasta 2 dígitos en cuestión de horas. El golpe ha sido fulminante. Suiza, paralizada, ve como su tradicional neutralidad, ese escudo que durante siglos protegió a clientes de todo el mundo, ya no sirve de nada. El prestigio global suizo, ese que convirtió al país en sinónimo de estabilidad y refugio seguro, se tambalea como nunca antes. Moscú, tranquila y calculadora, justifica la operación como respuesta a las sanciones y a la pérdida de neutralidad suiza, tras siglos de mantenerse al margen. Pero aquí está el verdadero peligro para todos. Si la neutralidad suiza ha muerto, cualquier inversor, empresa o país puede perder su refugio más seguro. El dinero, que hasta ayer parecía invulnerable en los bancos suizos, hoy corre el riesgo de quedar atrapado en una nueva guerra financiera global, rehén de la política y las tensiones entre bloques. ¿Estamos presenciando el final de Suiza como el gran refugio del capital mundial? Y si de verdad, después de esta directiva rusa, nada vuelve a ser igual, y nuestros ahorros, inversiones, y hasta la confianza en el sistema financiero internacional, entran en una nueva era de incertidumbre? Acompáñame. Vamos a entrar juntos en los pasillos del poder en Berna, donde esta noche todo está en juego, y el futuro de la neutralidad suiza pende de un hilo. Durante décadas, Suiza fue sinónimo de confianza y neutralidad. ¿En qué momento esa imagen empezó a resquebrajarse? Para entender la magnitud de la crisis actual, tenemos que recordar cómo nació la leyenda suiza. El secreto bancario, la estabilidad política y la neutralidad absoluta convirtieron a Suiza en el refugio predilecto para fortunas estatales, corporativas y privadas de todo el mundo. Desde líderes mundiales hasta multimillonarios y fondos soberanos, todos confiaban en que sus activos estarían a salvo, lejos de turbulencias y presiones geopolíticas. La estructura de la banca suiza siempre ha oscilado entre Occidente y Oriente. Suiza no solo guardaba la riqueza de Europa y Estados Unidos, también era el depositario preferido de capitales de Medio Oriente, Asia y, por supuesto, Rusia. La clave estaba en su reputación. Ningún acontecimiento externo podía alterar la protección de los activos depositados en sus bancos. Pero este equilibrio empezó a tambalear hace apenas unos años, cuando Occidente impuso sanciones masivas a Rusia tras el inicio del conflicto en Ucrania. Bajo una presión internacional sin precedentes, Suiza se vio forzada a tomar partido, alineándose con la Unión Europea y congelando activos rusos. Así, rompió una tradición de neutralidad que se mantenía desde hace siglos. Este giro marcó un antes y un después. Para el Kremlin, fue una línea roja. Lejos de reaccionar impulsivamente, Rusia preparó meticulosamente su respuesta. La retirada de activos rusos de los bancos suizos no fue una reacción espontánea, sino parte de una estrategia cuidadosa, calculando el impacto en el sistema financiero suizo y enviando una señal al mundo. Si las reglas pueden cambiar de forma unilateral, nadie está realmente a salvo. El riesgo no puede subestimarse. Si Suiza pierde su estatus de refugio financiero, las consecuencias serían catastróficas. Décadas de reputación y prosperidad económica podrían evaporarse, y para inversores de todo el planeta, el mapa financiero cambiaría radicalmente. Ya nadie sabría con certeza dónde poner su dinero, ni en qué principios confiar. Pero el verdadero terremoto llegó con una serie de acciones concretas del Kremlin. Veamos cómo se desarrolló el conflicto. La fuga de capitales no es solo rusa. ¿Quién será el próximo en desconfiar de Suiza? Para entender la magnitud de este terremoto financiero,
Empecemos por los pasos calculados de Moscú. Primero, auditaron meticulosamente sus activos, identificando cada cuenta y cada participación en bancos suizos. Luego, ejecutaron una retirada masiva, trasladando fondos hacia jurisdicciones menos expuestas a sanciones y, en un movimiento espejo, bloquearon activos de grandes empresas suizas que operan en Rusia, especialmente en sectores como energía y trading. Este golpe coordinado no solo afectó el flujo habitual de capitales, puso directamente en jaque a los gigantes helvéticos dependientes de ese mercado. La reacción fue inmediata. En Zúrich y Ginebra, las salas de juntas se llenaron de urgencia. Los directivos de los principales bancos calcularon las pérdidas, analizaron el riesgo de un efecto dominó y buscaron señales de posibles réplicas desde otros países emergentes. El pánico se trasladó a los mercados. El desplome de las acciones bancarias suizas en cuestión de horas reflejaba el miedo a un éxodo de capitales más allá de Rusia. De repente, el franco suizo, históricamente considerado un refugio seguro, empezó a tambalearse. Ya no bastaba con la reputación. Ahora la estabilidad real estaba bajo amenaza. ¿Y el gobierno suizo? Su primera respuesta fue el silencio. En Berna, el análisis superó a la acción. Antes de emitir cualquier declaración, discutieron cada palabra, conscientes de que cualquier señal de debilidad o improvisación podía empeorar la fuga. Cuando finalmente se pronunciaron, el mensaje fue diplomático y sereno. Suiza sigue comprometida con el derecho internacional y la transparencia. Pero no hubo indicios de concesiones ni de autocrítica. Desde Moscú, esto se percibió como una evasiva. Para el Kremlin, la neutralidad no puede ser selectiva. O existe o no. Este dilema dividió a la élite suiza. Mientras unos, especialmente desde la derecha política, temen perder la histórica neutralidad a cambio de lealtades momentáneas, otros advierten que ceder ante Rusia enviaría una señal de debilidad ante la Unión Europea y Estados Unidos. El verdadero temor, sin embargo, es que este precedente marque el inicio de una reacción en cadena. Ya hay rumores de fondos soberanos de Oriente Medio y Asia discutiendo la reducción de sus depósitos en Suiza. Si otros siguen el ejemplo ruso, los bancos suizos podrían quedar marginados del sistema financiero global y entrar en una espiral de declive difícil de frenar. Al final, lo que está en juego no es solo el dinero, sino el estatus, el derecho de Suiza a ser vista como un refugio financiero independiente, en un mundo donde la geopolítica redefine cada día las reglas del juego. ¿Qué futuro le espera a Suiza y al orden financiero global? Analizamos los escenarios posibles. A continuación, ¿podrá Suiza recuperar la confianza o el dinero fluye ya hacia nuevas islas de estabilidad? Las señales más recientes no son alentadoras. Lo que comenzó como una disputa por activos rusos ha encendido todas las alarmas en los mercados emergentes y en los centros de poder financiero no occidentales. Los países BRICS y los grandes fondos soberanos de Asia y Medio Oriente ya no ven en Suiza el refugio infalible de otras épocas. Ahora contemplan alternativas. El mundo financiero observa con nerviosismo cómo Dubái, Shanghái y Singapur se posicionan como nuevos polos de atracción para el capital global. No es casualidad. En las últimas semanas se multiplican los debates sobre transferir activos a jurisdicciones donde las reglas sean menos propensas a cambios políticos repentinos. Por ejemplo, en Asia, vemos cómo crecen los sistemas de pagos y plataformas de inversión que operan en yuanes, dirhams o incluso rupias. Este movimiento ya no es marginal. Aunque no vemos aún una fuga masiva de capital, el solo hecho de que los grandes fondos de Medio Oriente revisen su exposición en bancos suizos marca un antes y un después. El verdadero peligro para Suiza no es una crisis inmediata, sino una migración paulatina, casi silenciosa, de la confianza. La diplomacia suiza enfrenta una encrucijada. Si cede a las presiones de Rusia, se arriesga a perder el apoyo de la Unión Europea y de Occidente. Si se aferra a las sanciones, pierde la credibilidad ante el resto del mundo, especialmente ante países que hoy exigen neutralidad real,
no solo en los discursos, sino en los hechos. La palabra ultimátum ya circula en los despachos, mientras Moscú exige la restitución de derechos y activos rusos. Detrás de todo esto, lo que está en juego es el propio mito suizo. Ese prestigio de neutralidad, predictibilidad y discreción construido durante siglos. Pero el contexto global cambió. Hoy, la gestión de riesgos ya no se basa solo en la solidez legal, sino en la lealtad geopolítica. El capital parece empezar a preferir jurisdicciones donde la política y la economía estén alineadas y donde no haya sorpresas de última hora dictadas desde fuera. ¿Qué ocurre si Suiza toma una decisión equivocada? Puede sellar el fin de su modelo y precipitar la pérdida de centurias de confianza internacional. No es que el dinero huya de golpe, pero sí puede empezar a migrar, lento, estratégico, hacia esos nuevos centros que, ante los ojos de los inversores globales, ofrecen menos riesgo de intervención y reglas más claras. Así, el caso ruso puede convertirse en el primer eslabón de una cadena, la fractura del sistema financiero mundial en bloques regionales y la erosión de la globalización tal como la conocimos. Entonces, ¿qué lecciones prácticas y advertencias podemos extraer como individuos y como inversores frente a este cambio de época? En un mundo donde ni Suiza es intocable, ¿cómo resguardar tu dinero y tu futuro? La clave hoy ya no está simplemente en buscar altos rendimientos o en confiar ciegamente en la reputación de un país. Vivimos una época en la que entender las tendencias geopolíticas se ha vuelto tan esencial para tus finanzas como calcular bien los intereses. El mito suizo de la neutralidad, que durante décadas ofreció refugio a capitales de todo el planeta, ha mostrado grietas profundas. Ahora, la protección de tus ahorros exige mucho más que un simple cambio de banco o divisa. Primero, es fundamental dejar atrás la idea de que las viejas reglas siguen vigentes. La neutralidad ya no es garantía de inmunidad y la confianza ciega puede costarte caro. ¿Qué hacer entonces? Diversificar. No solo en activos, sino también en jurisdicciones. No pongas todos los huevos en la misma canasta legal. Piensa, si los grandes fondos soberanos ya están moviendo parte de sus activos fuera de Occidente, ¿no deberías tú también considerar nuevas alternativas? Otra clave. Mantente atento a las señales. Cambios en regulaciones bancarias, sanciones, movimientos de reservas internacionales y especialmente hacia dónde migran grandes capitales institucionales. Estos indicadores revelan hacia dónde se está desplazando el epicentro financiero global. No es un pánico, es una migración estratégica y silenciosa. En este contexto, la mejor herramienta es la información actualizada y el pensamiento independiente. Ya no basta con seguir los consejos de siempre ni confiar en la estabilidad de antaño. Hoy, la vigilancia activa y la capacidad de anticipar tendencias pueden marcar la diferencia entre proteger tu capital o sufrir pérdidas irreparables. Ignorar estas señales, aferrarse a lo conocido, es jugar con fuego en un escenario donde el tablero cambia a gran velocidad. La próxima década pertenecerá a quienes sepan leer el entorno global y adapten sus estrategias antes que los demás. Finalmente, ¿cómo aprovechar este momento crítico para posicionarse mejor ante la nueva realidad financiera? En tiempos de fractura global, solo los que entienden la tendencia sobreviven y prosperan. Y hoy, la lección es más clara que nunca. El movimiento de Rusia no fue un arrebato, sino una advertencia estratégica. La era de Suiza como refugio universal está llegando a su fin. Si los activos pueden ser congelados por decisiones políticas, entonces ningún capital está realmente fuera de la política. Esto transforma por completo las reglas del juego financiero global. Para Suiza comienza una etapa crítica, donde cualquier decisión tendrá consecuencias profundas. Si cede y flexibiliza su postura, corre el riesgo de perder credibilidad ante sus socios europeos y de admitir que su neutralidad ya no es intocable. Pero si se mantiene firme, verá cómo, poco a poco, inversores y grandes fortunas migran hacia nuevos polos financieros más alineados con sus intereses y valores. Y lo más peligroso no es un colapso repentino,
sino esa erosión silenciosa que se da cuando, en los despachos y comités de inversión, simplemente dejan de elegir a Suiza. Si otros países siguen el ejemplo ruso, veremos cómo el sistema financiero mundial se divide aún más, y el viejo ideal de neutralidad suiza quedará relegado a los libros de historia. El mundo del dinero se reorganiza en torno a bloques políticos, donde la lealtad pesa tanto o más que la confianza. Por eso, quedarte inmóvil, esperando que las reglas de siempre te sigan protegiendo, puede ser la peor decisión financiera de la década. Hoy, más que nunca, la clave es informarse, cuestionar y anticipar hacia dónde va el capital. No basta con leer titulares. Hay que entender la tendencia de fondo. Así que, si quieres proteger tu patrimonio y adaptarte antes de la próxima sacudida, mantente alerta, busca información de calidad y nunca dejes de pensar críticamente. En este nuevo mundo, el único activo realmente seguro es tu capacidad para entender el cambio.